Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos de la fe que me ven o me escuchan en este momento. Vamos a grabar la lección de escuela sabática correspondiente al sábado y el domingo del estudio de esta semana para el 9 de mayo, titulado Guerreros de Oración. Vamos a tener una oración para iniciar. Padre que estás en los cielos, te pedimos una bendición especial sobre este estudio, sobre los que están escuchando o viendo este video, y a los que puedan estar pasando ahora mismo por este lugar. Estamos al aire libre, Señor, y hay algunas interferencias de viento, de música, pero también hay espacio para adorarte y estudiar tu santa y bendita palabra. Bendice, Señor, este estudio en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, a mí me encanta analizar el título, porque yo digo que cuando el autor puso ese título estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo, y el título dice Guerreros de Oración. ¿Qué es un guerrero? Un guerrero es un esforzado, es un valiente, una mujer, un hombre valiente y obediente. Esto es desde el punto de vista bíblico, no es desde el punto de vista del diccionario así, sino desde el punto de vista bíblico, porque vamos a hablar de personas esforzadas, valientes y obedientes que confían en Dios para enfrentar sus batallas espirituales, no físicas, usando la fe, la oración y la palabra como arma. Entonces, si vamos ahora a reconstruir este título, diríamos que guerreros de oración, esforzados de oración, valientes de oración, confiados en la oración. Todos esos sinónimos podemos usarlo al referirnos a la oración, porque la verdad es que en la oración hay poder, y si hay un arma preferida de un cristiano o de cualquier persona que quiera tener poder y enfrentar la vida de manera victoriosa, les recomiendo la oración. Vamos a empezar por el texto bíblico, que es el versículo para memorizar de toda esta semana, y se encuentra en Salmos 116, versículos 1 y 2. Y dice: amo al Señor. Oigan bien, presten atención a cómo el salmista David se expresa en este salmo. Amo al Señor porque ha escuchado mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado su oído. Por eso lo invocaré mientras yo viva. Aleluya. Ustedes tal vez solamente han estudiado este versículo desde el punto de vista de que Dios me escucha, pero yo quiero empezar con este contexto bíblico de el amor. Es una respuesta de amor que está teniendo David en este salmo. Él dice: amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mi súplica. Es una respuesta a una acción, a la acción de Dios. Es un amor recíproco. El salmista no empieza con una ley o un deber, sino con un sentimiento. Amo. El viento me está jugando una jugareta aquí, como moviéndome la cámara. Amo. Este amor no es abstracto, es una respuesta directa a una acción de Dios. Amamos a Dios porque Él nos ama primero. Amamos a Dios porque Él actúa primero en nuestras vidas. Aleluya. Y dice: porque ha oído mi voz y mis súplicas. Dios no escuchó un ruido como tal vez nosotros estamos escuchando en este momento. Dios escuchó palabras, clamor, escuchó el problema, el sentimiento, la angustia de un alma que estaba hablando con Él. Escuchó mi voz, mis súplicas, y esto sugiere que el autor en este momento de desesperación, donde lo único que tenía era su voz para elevarla a Dios, él sintió que fue suficiente para que Dios le escuchara, que esa voz que él clamó fue suficiente para él resolver su conflicto. Así que
El análisis aquí es que Dios no solo oye sonidos, sino que también atiende activamente nuestras necesidades. No es que tú estás ahí hablando y Dios está escuchando que el que está hablando. Él atiende activamente nuestras necesidades. Y ahí lo vemos cuando el salmista David dice, porque ha inclinado a mí su oído, por lo tanto lo invocaré en todos mis días. Ha inclinado a mí su oído. Usted se imagina como cuando el padre quiere escuchar al niño pequeño y se agacha y pone su oído, uno de los dos, como que no es suficiente con agacharse, sino que pone el oído para que la voz le entre, para poder escuchar bien. Eso es algo maravilloso. Y vemos a un David viendo a un Padre celestial, a ese Dios invisible que está en los cielos de los cielos, inclinándose, sintiendo que Él se está inclinando y que lo está escuchando. Tú puedes hacer lo mismo, puedes orar con tanta fe que puedes ver a Dios inclinándose y poniendo su oído en tu boca mientras tú susurras esa necesidad, ese problema, ese desafío, esa enfermedad, ese dolor emocional, ese dolor físico. Dios escucha todo tipo de oración porque se ha inclinado. Y esta decisión de decir, por lo tanto, le invocaré en todos mis días, es una decisión que viene de una respuesta que Dios ha dado, una decisión a lo que ya Dios ha hecho por ti. Es una decisión bastante lógica, ¿no? Porque no estamos hablando de un Dios que me está castigando, sino de un Dios que me está escuchando, de un Dios que está resolviendo mis problemas, de un Dios en que yo me arrodillo, me siento, me acuesto o me paro o voy caminando y voy hablando con Él, y voy sintiendo cómo Él va haciendo, dándome esa respuesta y va ayudándome. Un Dios que escucha, un Dios que responde. Es mi principal estrategia de vida, acudir a Él. Y no es simplemente gratitud lo que siente David o lo que podemos sentir nosotros, una simple gratitud pasajera, sino un compromiso de dependencia total de vida, de por vida, una dependencia total de por vida que podemos sentir. Esto es maravilloso. Yo me quedo extasiada cuando escucho estas cosas, porque en realidad puedo tener testimonio del poder de la oración. En una ocasión, yo tuve un jefe que maltrataba mucho a todos los empleados. Él quería destacarse como supervisor, siendo bien rudo, bien fuerte con los empleados, y yo no escapé a esa rudeza de ese hombre. Estaba desesperada. Ustedes saben que uno trabaja por necesidad. Yo necesitaba mi trabajo. Bueno, pues yo se lo expresé a mi madre, que era una mujer de oración, y me dijo, voy a orar para que Dios quite a ese supervisor de ese lugar y tú y todos los que están ahí puedan descansar. Y yo le dije, no, yo creo que no vas a orar correctamente. Mejor pídele a Dios que me saque a mí de ahí. Y ella dijo, no, que lo saque a él, porque se va a quedar a otros ahí molestándolos. Y yo dije, pero es que eso es imposible. Él está supuesto a entrar a las 7 de la mañana y él llega a las 5 de la mañana. Pero él no llegaba a las 5 porque era extremadamente responsable, sino porque él quería estar ahí para fastidiar a todo el mundo. Era una cosa tremenda. Era su maldad lo que lo hacía llegar más puntual de la cuenta. Quiero que sepan que la empresa abrió una sucursal y en el primero que pensó para que comenzara a dirigir esa sucursal fue en ese supervisor. Se fue para otro lugar. Y yo dije, no, pero esto, yo no lo podía creer. Mi madre dijo, voy a orar para que lo quiten de ahí. Y Dios escuchó su oración. Y esas son cosas simples que podemos resolver en nuestras vidas a través de la oración. Hay personas que han estado al borde de la muerte y Dios le ha dado la vida, le ha dado nuevas oportunidades y así sucesivamente. Cuando hablábamos de guerreros de oración, hablábamos porque el polen está haciendo su efecto. Vemos entonces
que, bueno, esta parte aquí está un poco fuerte, el viento está fuerte, el polen. Me hubiera gustado hacer completamente esta lección aquí al aire libre, pero creo que voy a tener que hacerla dentro de la casa. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros estamos en momentos de problemas, de depresión, problemas en el trabajo, problemas en el hogar, con esposo, familia, hijos, este salmo es muy importante, muy relevante por muchas razones. Y una de ellas es la validación del sufrimiento, que Dios no deja ninguna súplica sin atender. Dios no considera banal nada. A veces nosotros compartimos con amistades o familiares algunos sentimientos o problemas y te dicen, eso no es nada, el mío es más grande, eso no es nada. Yo escuché a alguien que dijo, o sea, tratan de minimizarlo o simplemente tratan de darte aliento, minimizando lo que te está pasando. Pero Dios no minimiza nuestros problemas, Él los atiende, Él no ignora el dolor, Él simplemente lo escucha y lo resuelve, no importa el tamaño. Y aquí vemos al salmista David, que su costumbre es llevar todas sus súplicas y ruegos al Señor, de tal manera que aprendamos a usar esta herramienta de la oración. La imagen de inclinar el oído indica que Dios está atento a los dolores, a las depresiones, al dolor crónico de espalda, al dolor, a cualquier cosa que está pasando. Él se inclina para escuchar qué te pasa, cuéntame, dime, porque tal vez cuando estamos en una situación tan apremiante no tenemos ni fuerza para expresarnos. Y usted sabe que Dios escucha las oraciones en silencio. Y traer a la memoria ese auxilio de que Dios está ahí para auxiliarnos es algo sumamente importante. Y el texto invita a recordar las veces que hemos sentido alivio para usar ese recuerdo como combustible para seguir la oración. Dese cuenta que la oración también es el único medio que nosotros tenemos aquí en este mundo de hablar con Dios. Y cuando usted tiene un amigo o un familiar que usted tiene mucho que no habla, pues viene como un desprendimiento, un alejamiento, de manera que orar con Dios también es parte de nuestra relación activa con Él. No es solamente resolver mis problemas, mis calamidades, mis dolores, mis angustias, sino que yo puedo hablar con Dios como un amigo y hacer y convertir eso en una relación. Levantarme, contarle mis cosas, qué quiero hacer en el día, cuando me voy a acostar también, contarle lo que hice en el día, si algo me pasó o dejé algo de hacer, durante el día, conversar con Él, cualquier cosa, es tener una relación con Él, es la conversación íntima con un amigo y con Él podemos abrirle nuestro corazón y, como dijo Ana, derramar nuestra alma a Dios. Pasemos a la lección del domingo que habla de Daniel, su fidelidad en todos los sentidos, pero en este caso vamos a estudiar su fidelidad en la oración. Ustedes saben que Daniel pasó por todo tipo de pruebas mientras estuvo cautivo en Babilonia, no regresó más a su tierra, pasaron varios gobiernos, pero él siguió siendo un hombre importante por su desempeño en los asuntos políticos que Dios lo había capacitado, y por su fidelidad a Dios, que fue grandemente bendecido. Recuerden esos decretos de muerte que el rey Nabucodonosor había decretado, incluso instigado por algunas personas que no querían saber de Daniel. Vamos a ver la primera cita bíblica en Daniel 2, versículos 20 al 23. ¿Por qué oró Daniel? Es la pregunta. Y la segunda es que podemos aprender de su oración. Vamos a ir al libro de Daniel. Yo tengo mi Biblia aquí, el capítulo 2 y los versículos 20 al 23. ¿Cuál fue la razón por la que oró Daniel en este momento? Versículos 20 al 23 dice: y Daniel dijo: sea bendito el nombre de Dios,
de siglo hasta siglo, porque suya es la sabiduría y la fortaleza. Y Él es el que muda los tiempos y las oportunidades, quita reyes y pone reyes. Da sabiduría a los sabios, ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y la luz mora en Él. Versículo 23. A ti, oh Dios de mis padres, confieso y te alabo, que me diste sabiduría y fortaleza, y ahora me enseñaste lo que te pedimos, pues nos ha enseñado el negocio del rey. Fíjese, él le pidió a Dios que le mostrara el sueño que había tenido Nabucodonosor. Nabucodonosor había tenido un sueño que fue una revelación de Dios, pero en su infinita misericordia y para demostrar que había venido de él y solamente de él, le hizo que se le olvidara el sueño. Él llamó a todos sus sabios y adivinos, y ellos le dijeron, pero es imposible que un hombre sobre la tierra pueda adivinar lo que alguien soñó en sueño. Díganos algo. Bueno, pues él mandó un decreto de muerte a todos los sabios, y ahí estaba incluido Daniel. Y Daniel le dijo, dame un momentito. ¿Qué momentito fue que le pidió? Dame tiempo. Pero para ir a estudiar, para adivinar, para ir en oración. Fíjense qué tan lejos era la oración. Daniel quiso saber el negocio del rey. Señor, ¿qué fue lo que tú le demostraste a este hombre en sueño? Dímelo a mí ahora, porque necesito salvar mi vida. Había un decreto de muerte y Daniel iba a salvar su vida mediante la oración. ¿Y qué creen ustedes? Ahí está Daniel dándole las gracias a Dios porque le había revelado el sueño de Nabucodonosor. ¿Qué podemos nosotros aprender de esta oración? Que para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Él está al control de todo. Los años pasaron, Daniel se vio envuelto en diferentes gobiernos, diferentes reyes, y se vio envuelto en diferentes circunstancias, como lo presenta el capítulo 6 del mismo libro, versículo 10 y 11. Y la pregunta que nos hace es, ¿qué nos dicen estos versículos acerca de Daniel? Y este es el que más me gusta a mí, que yo quiero compartirlo con ustedes, porque este es una muestra de fidelidad muy grande y de fe, de confianza de Daniel para Dios. Versículos 10 y 11 de Daniel 6 dicen: y Daniel, cuando supo que la escritura estaba firmada, entró en su casa. Este fue el decreto que firmó el rey Darío, instigado por los sátrapas de ese momento, para que matara a cualquiera que orara a otro Dios que no fuera el rey, que lo matara. Mire lo que hizo Daniel. Y Daniel, cuando supo que la escritura estaba firmada, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su recámara, que estaban hacia Jerusalén, hincábase de rodillas 3 veces al día y oraba y confesaba delante de su Dios como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando delante de su Dios. Había un decreto de muerte para aquel que se inclinara a Dios y le orara. Y Daniel se inclinó a orar precisamente para salvarse de ese decreto. ¿Qué les parece? A usted lo apuntan con una pistola en el pecho y le dicen, si oras, te mato. Y en ese mismo momento, usted ora para que no lo maten. ¿Cree que puedas tener la valentía, la confianza suficiente en Dios, la fe suficiente en Dios, como para que te prohíban que ores so pena de muerte, y precisamente tú ores para salvar tu vida, con la confianza, la fe de que tu oración no es la que va a ser motivo de muerte, sino todo lo contrario, motivo de vida? ¿Qué te parece? Esto es maravilloso, esto es maravilloso. La oración no es solamente conversar con Dios, la oración no es solamente hacer que soy cristiano y por eso oro. Es una relación tan íntima, es una muestra de fe, de confianza, y es un medio de victoria, un medio de lucha. Nosotros tenemos varias armas: la oración,
la palabra y la fe. Eso es lo primordial en un cristiano. Ante las dificultades, Daniel Oro, ante tus dificultades, ¿tú oras? Esa es la pregunta para meditar. A la luz de esta historia, la pregunta dice aquí, ¿cuán fundadas son tus excusas para no orar? ¿Qué excusa hay para no orar? Mira, te vamos a matar si oras. Y ahí fue que él abrió su ventana y oró como lo hacía todos los días, 3 veces al día. Él no disminuyó, él no aumentó, no fue una provocación ni a Dios ni a ellos, simplemente lo hizo como lo hacía todos los días. Y de ahí también se desprende una enseñanza muy clara, y es que tú no vas a orar precisamente cuando te estén amenazando. Tú tienes que tener una cultura de oración, una costumbre de oración, porque si tú no oras nunca en momentos de paz, en momentos de tranquilidad, mucho menos lo vas a hacer cuando estés en momentos de dificultad y cuando tal vez tu vida esté puesta en peligro. No te va a venir la fe en un arma que tú nunca has usado. ¿Sabías que si tú nunca has usado un arma, no la vas a saber usar en el momento que la necesites? Para tú aprender a usar un arma, tú tienes que practicar con ella. Tienes que saber cómo se le entran los tiros, cómo se soba, cómo se apunta, adquirir la destreza. Así que si la oración es un arma de batalla espiritual, tienes que usarla, practicarla, para que en el momento de la prueba más apremiante tú tengas experiencia en ese recurso tan maravilloso como es la oración. Gracias por estar ahí. Si te ha gustado el contenido, dale like, suscríbete y gracias por escucharme. Esto es Luz en las Tinieblas.